Una variable aleatoria discreta es una función. Esto es clave, porque en el nombre no lo dice, en el nombre no aparece la palabra función. Le vamos a llamar siempre variable aleatoria, pero tengan en cuenta que es una función, que relaciona dos conjuntos, que son básicamente el espacio muestral y el conjunto de los números. En nuestro caso, si es discreta, ese conjunto tendrá que ser el conjunto de los números naturales. Y cuando sea continua, ahí podremos tomar todo tipo de valores, entonces va a ser el conjunto de los números reales. En particular ahora entonces, es una función que le asigna al espacio muestral o a los elementos del espacio muestral un número. Nosotros lo vamos a denotar con una X mayúscula. Así vamos a denotar las variables aleatorias. Son funciones definidas. ¿Desde dónde? De un conjunto de partida, que es el espacio muestral, a otro conjunto, que es el conjunto de los números naturales. Naturales con el cero, ¿eh? Ahí va, si no, no tendríamos el cero. Ahora sí. Puede ser que le asigne el valor 0, 1, 2, 3. No va a aparecer en ningún momento ningún número decimal, ningún número irracional. Vamos con ejemplos para que podamos entender un poquito mejor esta idea de qué es esto de una variable aleatoria y por qué la aparición en este momento del desarrollo de los contenidos que estamos viendo. Vamos con ejemplos entonces. Lanzar una moneda 3 veces. El segundo experimento aleatorio o el segundo espacio muestral va a ser ensayar 8 tiros al blanco, ¿sí? Es decir, voy a tirar o disparar 8 veces al blanco. Y el tercer experimento aleatorio, con su respectivo espacio muestral, va a ser lanzar una moneda, igual que arriba, pero no voy a decir cuántas veces, sino voy a decir hasta que salga cara. Como dijimos arriba, las variables aleatorias lo que hacen es asignarle a cada elemento del espacio muestral un número. Entonces, esta variable, por supuesto, es numérica, toma valores numéricos. Y para eso tenemos que definirla claramente. Para el primer espacio muestral, lanzar una moneda 3 veces, vamos a contabilizar el número de caras. Es decir, el número de caras que obtuve cuando tiré la moneda 3 veces. En el segundo caso, un número también, y este va a ser el número de aciertos, o sea, de esos 8 tiros, ¿cuántos acerté? Y abajo, para este otro experimento, mi variable aleatoria, pongamos así, número de intentos que tuve que realizar. Esta variable entonces, como dijimos hoy, va a tomar números, y como es discreta, tiene que tomar números dentro del conjunto de los números naturales, incluido el 0. Uno de los primeros valores que podría tomar el menor de todos ellos, en el primer caso, es 0, porque yo podría tirar la moneda 3 veces y no obtener ninguna cara. En ese caso, cuando eso ocurra, mi variable tomará el valor 0. Con ese mismo criterio, otro valor que podría tomar mi variable aleatoria es 1. ¿Qué significaría ese 1? Que de las 3 monedas que tiré, solo una salió cara. También podría tomar el valor 2. De las 3 monedas, 2 cayeron caras. Podría tomar el valor 3. Eso ocurriría cuando al tirar las 3 monedas, las 3 cayeron caras. ¿Y podría tomar el valor 4, por ejemplo, mi variable aleatoria? ¿Qué opinan? No. No, perfecto, no existe esa posibilidad porque dice que yo solamente voy a lanzar la moneda 3 veces. Así que mi variable aleatoria podría tomar el valor 0 como mínimo y 3 como máximo, pero no podría tampoco tomar el valor 1,5, 1,3 o como 1,4. Es decir, son solamente estos 4 casos posibles, no hay más. Para el segundo ejemplo, esta variable aleatoria que definimos, ¿qué valores podría tomar? Del Del 0 al 0 al 8. Del 8. 0 al 8. Muy bien, del 0 al 8, perfecto. ¿Están todos de acuerdo? El 7 me indicaría que de los 8 tiros que realicé, solo 7 di en el blanco. El 0 me identificaría a mí, por ejemplo. Yo si tiro 8 veces al blanco no le pegaría ni una. Pero estos son los únicos posibles valores que tomaría X. Excelente. Y para el ejemplo que citamos abajo, nuestra variable aleatoria, ¿qué valores podría tomar? Infinito. Infinitos. ¿Y cuál sería el más chiquito? 0. El ¿Cero 0. seguro? No, uno. Lanzar la moneda 1. hasta que Ahí salga cara. está. Exacto. O sea, mínimo para que yo lograr obtener una cara, tuve que haber tirado una vez. No tendría sentido que no tire y lo contemple dentro de una posibilidad del juego, ¿no? O sea, acá me están proponiendo tirar una moneda hasta que salga cara. Lo mínimo, mínimo es, en el primer lanzamiento que efectué, ahí salió cara. Con lo cual, probé un solo intento y la obtuve. Bueno, podría pasar que tuve que tirar 2 veces porque la primera me salió seca, podría pasar que
3 veces tuve que intentarlo porque las 2 primeras fueron secas, y lo que no tenemos es, ahora sí, tienen razón ustedes, un valor máximo. Cualquiera podría decir, sí, bueno, pero tampoco es que voy a tener que tener infinitas veces, sé que en algún momento va a salir cara. Es correcto, está bien, pero no podemos definir en qué momento. Ahí tendríamos que poner la N. Acá no ponemos nada, ponemos 1, Queda 2, así, 3 punto. y queda así. Tengo mínimo, que es 1, pero lo que no tenemos es un máximo. A mí lo que me interesa que ustedes empiezan a vislumbrar es cuál es el objetivo de la variable aleatoria. ¿Por qué ahora empezamos a introducir estas cuestiones? Porque nosotros acá, en el espacio muestral, tenemos conjuntos que lo que tienen son objetos más bien de tipo cualitativos. Si yo tuviera que describir, por ejemplo, el primer ejemplo, no vamos a hacer todos, pero vamos a describir el primero, y lo voy a hacer usando la notación de conjunto. Vamos a escribir el espacio muestral, y acá vamos a indicar los valores que toma mi variable aleatoria. Entonces, ¿qué tengo aquí adelante? Tengo todos los elementos de este primer experimento, vamos a anotarlo, el que estoy hablando ahora, es el experimento 1, ¿no? Lanzar una moneda, con ese vamos a trabajar ahora. Lanzar, y X, acuérdense en que lo que contabiliza es el número de caras de esos lanzamientos. Entonces, tenemos acá como casos posibles de mi espacio muestral, cara, seca, cara, pongamos todos los valores posibles. ¿Cuántos hay en total? 8, ¿no eran? Muy bien, 8. Ahí tengo el espacio muestral. Y lo que hace entonces mi variable aleatoria es asignarle a todos los elementos de ese espacio muestral un número, en este caso natural porque es discreta. Estos números eran, para el primer ejemplo, 0, 1, 2 y 3, son los únicos. ¿Y cómo es la asignación? Bueno, en este primer caso, como hay 3 caras, le haría corresponder este. En este caso, como hay 2 caras, le corresponde este número. En este caso Profe, también pero no hay era 2 el de caras. secas. ¿Perdón? Ah, no, Acá, nada, acá. nada, profe. Ahí, no pasa nada, número de caras. En el cuarto caso tengo 2 caras, así que también le va a corresponder este. En este tengo 0 caras, y arriba. En este una sola cara y una sola cara. No, acá hay 2. Profe, no entendí por qué hay 8 en el espacio muestral. ¿Por qué? Porque vos tenés una moneda que tirás 3 veces, ¿sí? Ujú. Entonces, acordate que tu moneda tiene 2 perfiles, no quiero decir 2 caras porque queda como redundante, tiene dos caras que son cara y seca, 2 perfiles que son cara y seca, así que puede caer de 2 formas distintas, y como son 3 monedas, tenés 2 para la primera, 2 para la segunda y 2 para la tercera, 2 por 2 por 2, eso te da 8 casos posibles. Es decir, entonces que el cardinal de tu espacio muestral tiene 8 elementos. ¿No repetí alguna por acá? No repetí esta. Me está faltando acá uno que caiga acá. Tendría que haber 3 que vayan a 1. Acá lo vi. Seca, No hay seca, 3, seca. profe, lo que pasa es que se te juntaron las flechas, pero van Sí, 3. ¿van 3? Yo veo 2 nada más que van. Veo estos 2. ¿Dónde está la otra que no la veo? No, me está faltando uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La última la repitió. Ah, ¿viste? Algo no me estaba cerrando. La Sería última, cara seca, seca. cara seca, seca, no la tengo. Es correcto, esa es la que está faltando. Esta está mal. La opción cara seca, seca, no la tenía. Ahí, ahora sí. Cara seca, seca. Esta sí tendría que ir a 1. Bueno. Mientras terminan de copiar, entonces, lo que yo les quería mostrar con este esquema es cuál es el objetivo de introducir el concepto de variable aleatoria. Yo ahora tengo claramente la idea de lo que es las variables aleatorias. Es transformar conjuntos que tienen elementos cuyo análisis es más bien cualitativo, porque yo que tengo acá, cara, 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 CCX, son letras que para nosotros representan algo, pero que para la matemática sería como medio difícil de procesar. En cambio, lo que estoy haciendo es transformar todo este espacio muestral en un conjunto o en una función numérica. Y vaya si hay cosas que podemos hacer con las funciones numéricas. De hecho, las funciones son una de las herramientas que se utilizan para modelar fenómenos de la vida real y de la naturaleza en general. Ese es el objetivo, entonces, de estas probabilidades que nosotros veníamos calculándolas como sueltas, bien, poder agruparlas en una función, y a partir de ahí poder estudiar a esta variable aleatoria y en particular a este experimento. Ese es el objetivo entonces de las variables aleatorias a grandes rasgos, que es cuantificar o trabajar numéricamente
un suceso o un experimento aleatorio. Otra cosa que quiero que noten es que si ustedes se fijan, tenemos valores a los que les van más datos o más flechas y tenemos otros que les van menos flechas. ¿Qué quiere decir con esto? Que aunque hay 4 valores, no todos ellos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Algunos tienen más probabilidad porque tienen más casos favorables, y otros tienen menos probabilidad porque tienen menos casos favorables. Entonces, en muchas oportunidades nos va a interesar poder estudiar eso, poder ver qué tan probable es un valor de mi variable aleatoria y qué tan poco probable sea otro o respecto de otro. Es por eso que se construye acá lo que se conoce como función de distribución de probabilidad. Bien, que es la que vamos a definir a continuación, que lo que hace es eso, es medir la probabilidad de cada valor que toma mi variable aleatoria. Entonces, a continuación definimos función de distribución de probabilidad. Y esta función de distribución de probabilidad tiene una notación y se va a representar o a escribir como f de x. F de x en minúscula, porque después vamos a ver que esta es otra función que también vamos a definir si llegamos el día de hoy. Esta se llama función de distribución de probabilidad y esta se llama función de distribución de probabilidad acumulada. Es otra. Así que hagan esa distinción. Esa función lo que hace es, le asigna a cada valor que toma mi variable aleatoria, BA, para simplificar, una probabilidad. En otras palabras, f de x entonces está definida de un conjunto de partida, que es los valores que toma x, a otro conjunto, que es el intervalo 0,1. ¿Por qué digo es el intervalo 0,1? Porque nosotros ya definimos que la probabilidad era un número real comprendido entre 0 y 1. ¿Qué probabilidad le asigna? La probabilidad de su ocurrencia, justamente. La probabilidad de que x tome cada uno de esos valores. Y acá al costado voy a crear un nuevo conjunto, para que podamos ver justamente en este esquema cómo vamos vinculando todas las funciones. Esta es la función de densidad o de distribución de probabilidad. Y esta función entonces, vamos construyéndola abajo y también vamos completando ahí el esquema. A 0, que es el primer valor que tiene mi variable aleatoria, a 0, le tiene que hacer corresponder un valor. Ese valor, ¿cómo se calcula? Como la probabilidad de que la variable aleatoria tome dicho valor. Bueno, fijémonos en el espacio muestral cuántos casos favorables tenemos. Para que sea 0, tendrían que salir todas secas. Y ese es un caso de un total de 8. O sea que esta probabilidad es 1 de 8. O sea que a 0 le va a hacer corresponder 1/8. Esa es la probabilidad que le va a asignar. ¿Qué otro valor podría tomar mi variable aleatoria? 1. Entonces, si calculamos f en 1, entendamos qué quiere decir f en 1. La probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 1. Y ahí si voy al sería espacio 2 de muestral, 8. 2, 1, 3. 3, ¿no? Era el 3 que yo les dije que Sí, me estaba 3. faltando, ¿no? Una cara, Sí, era una 3. cara, ahí va, 3 de 8. O sea acá, anotemos 3 de 8, y es el valor que le haría corresponder esta función al 1. De forma análoga, f en cuánto, f en 2, que es la probabilidad de que x tome el valor 2. ¿Y ahí qué probabilidad le correspondería? 3/8 también, ¿no? También 3. hay 3 casos favorables, muy bien, 3/8. O sea que aquí 2 también le correspondería 3/8. Y el último sería f en 3, ¿no? Y no tengo más, esto es todo, porque mi variable aleatoria solamente podía tomar valores del 0 al 3. ¿Y la probabilidad cuál es? Una. Tengo 1 un sobre solo 8. caso, exacto, tengo solo un caso favorable de un total de 8. Profe, ¿le puedo hacer una consulta que no entendí? Dale, la que Acá necesites. arriba donde puso lo de la función, puso entre corchetes el 0 y el 1. Sí, esto, es un intervalo. Lo que está diciendo es que la función toma valores del conjunto X, o sea, de tu variable aleatoria discreta, y le asigna un número dentro del intervalo 0, 1, porque es una probabilidad lo que le asigna. Y las probabilidades son números comprendidos entre 0 y 1. Esto es un intervalo. Ok. En lugar de calcular las probabilidades de esta forma, se suele, o de graficar de esta forma, para poder ver cómo se distribuye estas probabilidades, lo que nos van a pedir es construir la tabla de distribución de probabilidad. Es una tabla que yo voy a construir ahora al costado, que lo que me permite es llevar toda esa información y ordenarla. Vamos a construir nuestra tabla de distribución de probabilidad.
Es una tabla que tiene siempre las siguientes características. Son 2 filas, donde en la primera lo que vamos a colocar son los valores de x, y abajo la función, por supuesto, de distribución de probabilidad, o sea, nuestra f de x. Y es importante que se acuerden que esa función no es más ni menos que la probabilidad de que mi variable aleatoria tome un valor en particular. Vamos a poner acá, esta es la variable que está escrita en x mayúscula, y esto lo que ven acá, más chiquito, es un valor en particular de esa variable. Tantas columnas como valores tenga mi variable. Eso sí, va a variar dependiendo de cuántos sea. En este caso, acuérdense que el primer valor es 0, 1, 2 y 3, ¿no? Y lo que vamos a escribir entonces debajo de cada uno de los valores son sus respectivas probabilidades. Es 1/8 para 0, era 3/8 para 1, 3/8 para 2 y 1/8 para 3. Entonces, lo que uno puede observar en la tabla, que tal vez en este esquema se ve no tanto, es cómo la densidad de la probabilidad se acumula más en los valores 1 y 2 y mucho menos en los valores 0 y 3. En otras palabras, es más probable que al tirar 3 veces tengamos 1 o 2 caras, y menos probable que no tengamos ninguna o que nos hayan salido 3. Y ahora les hago una pregunta más. Si yo tengo aquí contemplado todo el espacio muestral, ¿cuánto deberían sumar estas probabilidades que están acá? 1. Muy bien, porque al tener toda la variable aleatoria con todos sus posibles valores, yo tengo acá, como bien lo dice, distribuida la probabilidad del espacio muestral en cada uno de estos valores. Entonces, lo que debe verificarse siempre es que la sumatoria de igual 1, en este caso vamos a ir hasta 4, porque tenemos nada más que 4 valores, en general va a ser hasta n, de esta función tiene que darme exactamente 1. ¿Lo verificamos? A ver, 1/8 más 3/8 son 4/8, más otros 3 son 7/8, más 1/8, 8/8, efectivamente. Esto me da 8/8, que es igual a 1. Si me diera más o menos, algo hice mal, y lo más probable es que uno se equivoca acá, cuando calcula las probabilidades. Así que siempre que les pidan, determine la tabla de distribución de probabilidad, está pidiendo esto, que contemplemos todos los valores que puede tener mi variable con sus respectivas probabilidades. Siempre verifiquen que la sumatoria les dé exactamente 1. Profe, ¿cómo se llamaba la tabla? Tabla de distribución de probabilidades. Ya la escribimos en un costado. Esto se denomina entonces, ahí lo escribimos. ¿Para qué nos sirve construir la tabla? Porque si yo conozco cómo se maneja o cómo es la densidad de mi probabilidad, puedo hacer predicciones, puedo estimar, puedo calcular la probabilidad de cualquiera de los valores que puede tomar mi variable. No solamente puntualmente, sino puedo calcular la probabilidad de que mi variable tome un valor mayor o igual a cierto x. Es decir, me da tal información del suceso que yo tengo la posibilidad de cuantificar cualquier tipo de probabilidad asociada a este experimento. Condiciones que tiene que cumplir una función de distribución de probabilidad. Condiciones de una f de x. Son 2. La primera de todas, que esta función f de x tiene que ser siempre un número positivo o 0 porque es una probabilidad. Es decir, yo acá adentro, acá miren, no puedo obtener como resultado un número negativo. Esto no podría ser jamás un número negativo porque es una probabilidad. Entonces la primera condición es que esa función siempre va a ser una función que está por encima del eje x, positiva, o a lo sumo 0. Y la segunda condición, también la charlamos y la escribimos arriba, pero la tenemos que dejar anotada, es que la sumatoria de igual 1 hasta n de mi función de densidad o de distribución, ¿cuánto tiene que darme? Exactamente, ¿qué dijimos? 1. Exacto, ahí está. Ahora sí, hecha esa aclaración, ahora podemos definir entonces la función de distribución acumulada. A esta se la denota como f mayúscula de x. Esta función de distribución acumulada también es una función de probabilidad. Las dos son funciones de probabilidad. Solamente que esta lo que hace es calcula la probabilidad punto a punto en cada uno de los valores, mientras que esta acumula, va sumando las probabilidades de cada una de las que fuimos obteniendo a partir de la f chiquita, por decirlo de alguna forma. Es decir, esta se obtiene a partir de esta otra. ¿Bien? Es una sumatoria. Cuando lleguemos a continua,
esta va a ser la integral de esta otra. Ahora, como trabajamos en discreta, van a ser sumas de probabilidades. Así es como acumulamos, sumando. Entonces lo anotamos acá abajo. Esta función se define como la probabilidad de que la variable aleatoria, b.a, tome un valor menor o igual, esperen que tengo que correr acá el chat, que me molesta para escribir, a un cierto x. Y ahora lo voy a explicar para que se entienda bien con un ejemplo. Vamos a ir construyéndola como hicimos acá. Miren, de la misma forma que escribí y construí la función de distribución de probabilidad, voy a hacer lo mismo con la acumulada. La función f mayúscula, f, en 0, que es el primer valor que toma mi variable aleatoria, no es ni más ni menos que la probabilidad de que mi variable aleatoria tome un valor menor o igual que 0. Como 0 es el primer valor, o sea, solo puede ser igual a 0, entonces esto no es ni más ni menos que f evaluado en 0, la que calculamos arriba, y eso me daría 1/8. O sea, hasta ahí acumuló lo único que puede acumular, que es cuando x toma el primer valor. Ahí no se ve demasiado cómo funciona esta función, pero miren ahora. F en 1... Claro, profe, porque en este caso es, por ejemplo, en el 1, que es que tengo que sumar los que me dieron, los que caen en el 1 en la f chiquita. Exacto, y en 0, porque fíjate que dice la probabilidad de que x sea menor o igual a 1. Bueno, menor o igual a 1 que contempla a 1 y Y también... al 0 también. Exacto, entonces acá ya empieza a verse mejor cómo acumula. Sería f en 0 más f en 1. ¿Lo ven? Ahí empieza a acumular, empieza como a juntar la probabilidad de ahora más la anterior. Entonces, f en 2, vamos acumulando, hay que entenderla como una acumulación, es la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. Así que esto sería f en 0, más f en 1, más el propio f en 2. Así que puedo escribirlo a todo esto como 1/8, más 3/8 de vuelta, ¿no? Y esto daría 7/8. F en el último valor, ¿cuánto debería darme entonces? Sin hacer cuentas. 1. 1, porque acumulé el 2/8 total. más 1. Exactamente. F en 3, entonces, va a ser igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a 3. Y esto es, lo escribimos para que ya les quede, f en 0 más f en 1 más f en 2 más 1/8 de vuelta. Y por supuesto se debería darme exactamente 1. En general entonces, lo escribo a la derecha, entonces la función de distribución acumulada se escribe como la probabilidad de que mi variable aleatoria x sea menor o igual a un cierto x, que puede ser 0, 1, 2, 3, cualquiera de los valores que tomó la variable aleatoria. Y esto no es ni más ni menos que la sumatoria de los valores obtenidos con la función de distribución. Lo que vamos a hacer ahora es representar gráficamente las dos funciones, la función de distribución de probabilidad y la función de distribución acumulada. Vamos a graficar. Como son funciones, como les dije recién, positivas, no me importa la parte negativa de y. Eventualmente x, la variable, podría tomar números negativos. En este caso, como no tomo valores negativos, solamente vamos a estar trabajando en el primer cuadrante, ¿sí? Tanto para uno como para la otra. Bien, vamos a representar, como les dije recién, acá tenemos siempre en el eje horizontal, en el eje de abscisas, a nuestra variable aleatoria, siempre. Y en el eje de ordenadas, las respectivas funciones. Hagamos a la de izquierda la función de distribución y a la derecha la función de distribución acumulada. Los valores que podía tomar nuestra variable dijimos que eran 0, acá estaría 0, vamos a dejar, como tenemos poquitas, 1, con eso nos alcanza y nos sobra porque eran los únicos valores que tomábamos. 0, que estaría acá, 1. Como son gráficos distintos, si quisiéramos podríamos usar escalas diferentes, no hay ningún problema con respecto a eso. Y acá la función de distribución, la f chica, tomaba solamente dos valores, ¿no? Miren, vamos arriba, fíjense, está acá, es 1/8 o 3/8, así que son esos dos valores, con eso nos alcanza para representar.
Así que para que no nos quede tan apretados, voy a poner acá 1/8, y acá voy a representar 3/8. Como es discreta esta función, lo único que yo voy a ver representados son puntos discretos. No voy a poder en esta gráfica unir con ningún segmento ni tener una función continua. Eso sí va a aparecer cuando pasemos a variables aleatorias continuas. Ahí sí vamos a ver curvas. Pero acá no, acá estamos en discretas, así que como mi variable no puede tomar valores comprendidos entre 1 y 2, lo que vamos a hacer es puntos aislados. Entonces, para 0 le correspondía 1/8, o sea que a 0 le corresponde este punto. A 1 nos había dado 3/8, ¿verdad? 2 también nos dio 3/8, y en 3 nos dio 1/8. Se puede construir, también lo van a ver muchas veces, como bastones. Se construye un segmento vertical que no tiene grosor, más que el de nuestro lápiz, ¿bien? Y ahí construimos otra forma de representar la gráfica. Pero en realidad la gráfica básicamente está dada por los puntos aislados, que son las probabilidades de cada uno de estos sucesos, ¿no? Una sola cara, ninguna cara, 2 o 3 caras. Ahí tendríamos representada la función de distribución de probabilidades. Y acá otra vez se ve que la mayor concentración de probabilidad, las probabilidades más altas, están dadas en estos valores de mi variable y menos en el de los extremos. Para el caso de la función de distribución acumulada, en general va a ser una función creciente, porque yo voy acumulando. Y fíjense en la forma de definirse. ¿Cuánto acumuló para valores menores a 0? Nada, no hay nada acumulado. Antes de llegar a 0, mi función no tenía nada acumulado, así que podríamos dibujar un segmento hasta 0. En 0, ¿qué le pasa? Nos faltó armar la escala. Valores que van hasta 1, desde 1/8, ¿no? A ver si llego 1/8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, justito, miren. 1/8, 3/8, para que no me quede tan amontonado, 5/8, y acá estaría el 1. Ahí va. Entonces, cuando llegamos a 0, la variable pega su primer salto y alcanza una probabilidad de 1/8, así que tendríamos acá ese valor. Acá sería abierto, ¿no? Ahí va. Hasta llegar a 1, la variable aleatoria no suma nada, así que se mantendría en esta cantidad hasta llegar a 1. Y en 1, ¿qué pasa? Ahí llega a acumular 4/8, y otra vez, hasta llegar a 2, no cambia el estado, sigue acumulando un medio, sigue, hasta 2. En 2, ¿qué pasa? En 2 se va a 7/8, y queda en 7/8 hasta llegar a ¿dónde? Porque si bien no suma, tampoco pierde lo que logró, la función esta que es acumulada, no pierde lo que logró hasta ese valor. Cuando llega a 3, ahí alcanza el máximo que puede, que es 1, y más de ahí no va a poder subir, porque ya acumulé toda la probabilidad del espacio muestral. De ahí en adelante, ¿en cuánto va a quedar? Va a quedar en lo que acumuló, no lo va a perder, así que va a ser constante en 1. El ejercicio dice: se selecciona al azar una muestra sin reemplazo de 3 artículos de un total de 10, de los cuales 2 son defectuosos. Otra vez, en este tipo de ejemplos, como les dije recién, a mí por lo menos siempre me ayuda a hacerme un esquema. ¿Bien? Entonces yo tengo en total 10 artículos, pero de esos 10 artículos hay 2 que son defectuosos. Voy a reemplazar, o representar, mejor dicho, con rojo los que están defectuosos, que son 2. Y los otros 8, entonces, están en buen estado. 1, 2. Y yo selecciono de esa muestra 3. 1, saco el primero, saco el segundo y saco el tercero. Si X es la variable aleatoria, X es el número de defectuosos que tengo, no del total, sino de los 3 que saqué, ¿sí? Número de defectuosos entre, aclaro acá, entre los 3 extraídos. Lo segundo que yo tengo que hacer cuando defino mi variable aleatoria es pensar todos los valores que puede tomar esa variable. O sea, ¿cuántos defectuosos podría tener entre estos 3 que yo extraje? ¿No son 2, profe? A ver, se selecciona... No, no son 2, son 3. Pero dice de los cuales 2 son defectuosos.
pero es lo que tenés acá adentro. Lo leemos de vuelta. Dale, lo leemos de vuelta para que quede bien claro. Se selecciona al azar una muestra sin reemplazo de 3 artículos. Esto, vos vas a sacar 3. De un total de 10. De los cuales, de esos 10, 2 son defectuosos. Entonces vos tenés 8 en óptimas condiciones, 2 caput, y vas a sacar 3. ¿Bien? Dice, si X es la variable aleatoria número de artículos defectuosos, o sea, de esos 3, ¿cuántos son defectuosos? Mi pregunta era, ¿qué valores podría tomar X? O sea, ¿cuántos defectuosos podría haber entre estos 3 que yo extraje? Piensen que la primera vez yo estoy extrayendo sin reposición. Lo que saco no vuelve a ingresar. Yo lo que tengo que hacer es pensar todas las posibilidades. Yo tengo 10, saqué 3 sin mirar. Cuando miro lo que tengo en la mano, ¿cuántos podría tener como defectuosos? Como mínimo. Mínimo. ¿Cuántos defectuosos podría tener en la mano? 0. Cero, eso, muy bien. Porque por ahí tuve la suerte y saqué el 3 de los verdes. Bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otro paso podría haber? 1 de 2 Uno, Dos de- podría ser que tenga 1. Bien. o los 2. Y O 2, sea, ¿no? de 3 saco 2 defectuosos. Bien. ¿Podría tener, después de que saqué 3, mirar en la mano y tener 3 defectuosos? No, No. porque ya hay No. 2. No, porque hay solamente 2, ¿no es cierto? Entonces, si yo saqué 3 pelotitas de esta, 3 artículos de estos, y podría ser estos 2 con cualquiera de los que está acá arriba, pero no tengo uno tercero, así que mi variable aleatoria nunca podría tomar el valor 3. Mínimo 0, 1 o máximo 2. ¿Se entendió? Una vez que tengo esto, es como charlábamos recién, el planteo es lo más difícil, lo que viene después ya no es tan complejo. Me pide que yo escriba o que construya la distribución de probabilidades. Eso lo hacemos con una tabla. Básicamente lo que me están pidiendo es la tabla de distribución de probabilidades. Entonces vamos a construirnos una tabla. Vamos a ver si me alcanza. Yo creo que con esto me alcanza y me sobra. En esta tabla, lo que vamos a construir ahora son 2 filas. En una van los valores de mi variable aleatoria y en la otra las probabilidades. Entonces acá vamos a colocar los valores de X. Y acá vamos a calcular la probabilidad de que esa variable tome alguno de estos 3 posibles valores. Entonces acá tenemos, el primer valor que puede tomar X es 0, 1 y 2. La probabilidad de que X sea igual a 0 significa, o es lo mismo, que la probabilidad de que no sea defectuoso el primer artículo que yo saqué, o sea, no sea defectuoso el primero, y tampoco sea defectuoso el segundo que saqué, y tampoco sea defectuoso el tercero que saqué. Bien, lo podemos escribir de esta manera. Esta probabilidad es equivalente a esta otra. Que mi variable tome el valor 0 es equivalente a que de las 3 que saqué, ninguna está defectuosa. Las 3 están en perfectas condiciones. La primera probabilidad es fácil de calcular. Aplicando Laplace, la probabilidad de que no sea defectuosa la primera es el cociente entre qué números, casos favorables o de casos posibles, no defectuosos. ¿Cuántos favorables tenemos? 3 sobre 10. Me gusta el 10, no me gusta el 3. ¿Por qué 3? Mirá en tu cajita acá, 7. ¿cuántos? 7 sobre 10. ¿Por qué 7? Ah, perdón, son 8, ¿no? 8, ¿no? Eso, tenemos 8. 8 que están impecables. Así que favorables, yo voy a meter la mano y voy a sacar por primera vez un artículo. De esos que están ahí, hay 8 que están 0 km, están impecables. Así que tengo 8 casos favorables para que no sea defectuoso, de un total de 10. Ahora, la probabilidad de que la segunda tampoco sea defectuosa, ¿cuánto es? Acuérdense de esto que dice acá, sin reemplazo. Significa que la primera que 7 saqué sobre quedó... 9. Eso, muy bien, porque la primera que saqué salió afuera. Entonces, si la primera no es defectuosa, hay uno que ya no está más, me quedan 7. Entonces, casos favorables tengo 7. De un total de, ya no hay más 10, porque dijimos que salió una de las buenas, de un total de 9. Con este mismo criterio, ya saqué una, saqué 2. ¿Cuál es la probabilidad de que la tercera también esté buena? Que no sea 6 de 8. 6 de 8. Ahí tenemos entonces la probabilidad de que X sea igual a 0. 7 sobre 15, que es equivalente a 0,46. Ahí va. Vamos entonces ahora a calcular la probabilidad de que mi variable aleatoria tome el valor 1.
Bien, les pregunto a ustedes, ¿equivalente a qué suceso sería que X tome el valor 1? A que cualquiera de los artículos extraídos sea defectuoso, pero uno solo. Uno solo, muy bien. O sea que podría escribirlo así, sí, a ver si están de acuerdo. Sería la probabilidad de que sea la primera defectuosa, pero no las otras dos. Digo, la primera defectuosa, Pero no se no- podría expresar de otra forma también. A ver, contame. Por ejemplo, que la primera salga bien y la segunda salga defectuosa y que la Claro, tercera salga bien. ¿Va a cambiar algo el resultado? vos me decís, dos bien y una mal. No, pero por ejemplo, en vez de que D1 salga bien, Sí, perdón, salga defectuosa, puede ser que salga solo D3. por supuesto, muy bien. Que ¿Y sí que lo eso que me va está a diciendo cambiar es, en algo o no? sí, claro, lo que vos me estás diciendo es, está incompleto esa, porque ahí sería una posibilidad, pero tengo más. Por supuesto, y tenés razón, es decir, esa probabilidad está incompleta, porque es una posibilidad de otras que muy bien decís, podría ser que la primera no esté defectuosa, sí lo esté la segunda, y no lo esté la tercera. Y también podría ser que la que esté defectuosa sea la tercera, o sea, no lo esté la primera, no lo esté la segunda, y lo esté la tercera. Esa es la probabilidad. Así es como hay que representarla. Tenemos entonces tres posibilidades distintas. Ahora, preocupémonos no por la primera, como hice yo recién, vamos a preocuparnos por esta y veamos qué pasa con estas a continuación. Entonces, miren, lo dejo ahí. ¿Cuál sería la probabilidad de que la primera que yo saque sea defectuosa? La primera. 2 de 10. 2 de 10, muy bien, perfecto. Si la primera, ya está, afuera, es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que la próxima que saque no sea defectuosa? Esto que me pedían acá. 8 de 9. Perfecto. Y por ende, la probabilidad de que la última tampoco sea defectuosa, esto que me piden acá. 7 de 8. 7 de 8. Ahora, mi pregunta es, este suceso que está acá, si bien es distinto de este y es distinto de este, en el momento que yo haga 3 extracciones, va a pasar esto o esto o esto. Va a terminar pasando solo uno de ellos. No sé cuál, porque acá tengo las 3 posibilidades contempladas, pero va a pasar uno nada más. Por eso son sucesos mutuamente excluyentes y por eso esta unión, ¿cómo la puedo transformar? ¿En una qué? Si son Una suma. en una suma, muy bien. Ahora, ¿cuál sería la probabilidad de que la primera no sea defectuosa? 8 de 10. 8 de 10, perfecto. ¿Y que la segunda sí lo sea? 2 de 9. 2 de 9. ¿Y que la última tampoco sea defectuosa? 7 de 8. 7 de 8. ¿7 de 8 dijimos bien? Sí, 7 de 8. Pregunto, este término, ¿cómo me va a dar con respecto a este término? Igual. Iguales, ¿no es cierto? Porque, y lo mismo acá, lo único que cambia es el orden de los factores, que se van a mover de manera distinta, pero siempre lo mismo, porque está bien, siempre estoy calculando en definitiva la misma probabilidad, solo que en distintos órdenes los numeradores. Entonces, en lugar de escribir 3 veces el mismo término, ¿podría escribir de una forma un poco más sintética esto que me están pidiendo calcular acá? Por 3. ¿Se puede Claro, elevar al cubo? exactamente. Al cubo si tuviesen todos los términos, los factores, está bien. perdón, multiplicando, ¿no? Ahí sí me quedé elevado al cubo. Así que, obviamente, para no escribir todo de vuelta, esto lo voy a sacar, si ustedes lo dejaron, no importa, déjenlo. Yo en este caso lo saco y reemplazo todo eso por 3. Pero les quería mostrar por qué poníamos ese 3, ¿no? ¿Qué nos quedaría ahora? Por último, calcular la probabilidad de que X tome el valor 2. Bueno, calculamos la probabilidad de que X tome el valor 2. La probabilidad de que X sea igual a 2 es la probabilidad de qué suceso. Quiero 2 defectuosos ahora, ¿no? De los 3 que saco. Así que podríamos ponerlo como defectuoso Que el los dos primero. primeros sean Eso, defectuosos. y no el Y el tercero. último no. Ujú. Bien, ¿y ahí ya está? No, pueden ser el Claro. primero no defectuoso, los últimos dos sí, o el primero y el último defectuoso. Eso mismo. Ahí va. Lo multiplicamos por 3 al primer término. Exactamente, adiós, gracias. Porque si no, uno, imagínate si tuviésemos más probabilidades y más sucesos, no terminamos más. Esto tiene esa particularidad, podemos multiplicarlo por 3, claro. Porque va a pasar lo mismo, solamente van a cambiar el orden. Primero, defectuosa la primera, teníamos solamente 2 defectuosos de un total de 10.
defectuoso la segunda, como ya salió una defectuosa, me queda solo una dentro de mi caja, de un total de 9, y defectuosa, no defectuosa la tercera, bueno, ahí ya tenemos 8 de un total de 8. Si todo está bien, esto debería dar un 15avo. Si no, 0,06. Un 15avo, lo escribo acá, 1 sobre A mí 15. me dio 1 sobre 45. ¿Qué hice mal? No sé, a ver, revisen por las La dudas. multiplicaste por 3. Ahí me pasó lo mismo. Está. Sí, sí, que Ahí salió está. multiplicar por 3. Muy bien, 1 sobre 15, o ¿cuánto me dijiste? ¿En decimal? 0,06. Bien. ¿Por qué yo anticipé que tenía que dar 1 sobre 15? ¿Quién me contesta? Porque la suma Muy de bien. Muy las bien. probabilidades tiene que ser 1. Exactamente. Nosotros acá estamos transformando todo el espacio muestral en una variable numérica. Estamos, de alguna manera, todo lo que era cualitativo, lo estamos transformando de manera cuantitativa. Acá está comprimido el espacio muestral. Y acá lo que estamos haciendo es calcular las probabilidades para cada uno de estos valores que puede asumir mi variable aleatoria. Entonces, como está todo el espacio muestral y está toda la probabilidad, además, esto tiene que sumar 1. Si esto no sumaba 1, estaba mal. De hecho, el último lugarcito, el último casillero, se puede completar como lo hice yo recién. Ahora, ¿qué ventaja tenemos de hacer 1 por 1 y verificar? Que vos ya sabés si no te equivocaste, si calculaste bien las probabilidades. Eso te da como la tranquilidad de saber que hiciste las cosas bien. Entonces siempre conviene calcular todas, cuando se pueda por supuesto, y entonces después verificar que me dio 1. Y ahí verificamos todo el procedimiento que hicimos. Perfecto. ¿Algo más me pedía el ejercicio? ¿Solamente era esto? Ah, sí, graficar. Teníamos que graficar la variable aleatoria. Bueno, acuérdense que lo que está acá abajo, esta probabilidad, también era la función de distribución de probabilidad, f de x chiquita. Esa es la que me están pidiendo graficar. Como vemos que todo es positivo, vamos a graficarlo en un sistema de referencia que solo implique el primer cuadrante. Estoy buscando acá donde tengo los gráficos. Acá tenemos entonces en el eje de abscisa x. Y en el eje de ordenadas tenemos a la función de distribución de probabilidad. Como es discreta, solo representábamos bastones, ¿no? Voy a hacer de 1 a 7 la escala, creo que me alcanza. Obviamente esto representa 7 de 15, y esto representaría 1 de 15. Entonces, para 0, lo voy a representar ahí, para 0, 7 de 15. Y dejamos un puntito ahí, ahí tendríamos el valor que le corresponde. Para 1 también, y para 2, solo 1 de 15. O sea, la mayor concentración de probabilidad la tenemos en los primeros dos valores, mientras que la concentración de probabilidad en el último es muy bajita. Es más probable que la variable aleatoria tome el valor 0 y 1 que el que tome el valor 2. Y tiene lógica además, porque yo tengo en mi muestra muchos más artículos en buen estado que en mal estado. Entonces la probabilidad de que solo aparezca un defectuoso o ningún defectuoso tiene que ser mucho más probable que te salgan 2, porque son justos agarrar los 2 21 que tenés. Así que esta gráfica tiene coherencia con el problema. Y ahí tendríamos graficadas entonces la función de distribución de probabilidad. Dice en un momento, ¿cómo cambia el problema si el muestreo se realiza con reposición? Porque esto que planteamos acá, toda esta estrategia, es sin reposición, ¿no? El denominador cambia siempre 10, sería. Exacto, muy bien, excelente. Y con respecto a mi variable, ¿habrá algún cambio? Entonces van a cambiar las probabilidades, porque si yo cambio los denominadores, esto va a cambiar, claramente. Y con respecto a los valores que puede tomar mi variable aleatoria. No, eso no, porque supuestamente son 2 nada más. Ajá. Ah, Ahí pero hay 3. ¿Estamos de claro, acuerdo? eso iba- Ahí está, ahí te diste cuenta. Bien, o sea que si es con reposición, X podría tomar ahora sí el valor 3, porque como yo vuelvo a poner lo que saque, y siempre voy a tener las mismas bolillas, sí puedo tener la mala suerte de agarrar la primera que saqué, que sea la defectuosa, y como después la vuelvo a poner, la segunda que saque también sea la defectuosa, y como la vuelvo a poner, la tercera que saque también sea defectuosa. No podría tomar el valor 4, porque yo solo saco 3, pero ahora sí, X podría tomar los valores 0, 1, 2 y 3. Esa es una de las primeras diferencias,
Y la segunda, como muy bien dijiste esa vos, ahora los sucesos son independientes, así que siempre voy a tener 10 acá abajo. ¿De acuerdo? Entonces, les dejo para que ustedes lo hagan, lo completen. Lo importante, me interesaba era eso, que entendieran que acá X ahora puede tomar el valor 3, y que a la hora de calcular las probabilidades, voy a tener siempre como casos posibles 10. Siempre van a estar la misma cantidad de bolillas para cada extracción. Bolillas no, artículos. Antes de que me olvide, miren, yo lo tengo acá tipeado, pero el 6, acá, el ejercicio 6 en la copia que ustedes tienen, tiene un error de tipeo. Acá no va, creo que vi un 50, ahí va un 70. Arréglenlo, por favor. Hacemos el 5 y les dejo el 6 para ustedes, porque me imagino que no han llegado a hacerlo, pero por favor corrijan eso, ¿sí? Ahí va un 70. Si no, queda igual que el ejercicio anterior. Lo cambié en el solucionario, pero me olvidé de cambiárselo después en el ejercicio original. Bueno, vamos con el 5. Dice, de los postulantes para un trabajo administrativo, se comprobó que el 20% no sabía inglés, ni computación. El 70% cumplía uno de los requisitos, o sea, algo de esto conocía, y el 10% ambos. Si se toma como variable aleatoria la cantidad de requisitos que cumplimenta el postulante, A, graficar la función de densidad de probabilidad, graficar la distribución acumulada y hallar la esperanza y la varianza de la variable aleatoria. Bueno, vamos por parte, dijo Jack. Mi variable aleatoria, X, ahí me lo dice claramente, cantidad de requisitos que se cumplimentan. Hago la primera aclaración. En estos primeros ejercicios me dice claramente cuál es la variable aleatoria. En los próximos ya no. Tengo que leer el problema y yo poder identificar qué representa mi variable aleatoria. Así que acá sería cantidad de requisitos. Ahora la pregunta que les hago a ustedes es, ¿qué valores podría tomar la variable aleatoria? 3 valores. 3. ¿Cuáles son esos 3 valores? Decime. Que no sepa ninguno, que no sepa nada. 0, o sea, no sabe nada, pobre. ¿Sí? Que sepa uno. Uno solo, sabe inglés o sabe computación, una de esas dos, Sí. ¿sí? Y que sepa las dos. Y que sepa los dos, bien, ahí sería 2. ¿Estamos de acuerdo? No puede tomar el valor 3 porque acá lo que se está analizando, lo que les interesa para estos postulantes de trabajo es que hable el idioma inglés y que sepa computación, bien, pero como dijimos recién, todo lo que es cualitativo, la variable aleatoria lo transforma en un número. Entonces lo que se va a hacer es, a esa persona se le va a asignar un número. Se le asigna el número 0, el número 1 o el número 2. Me pide que con esa información grafique la función de densidad. Primero lo que necesito antes de graficar es mi tabla de distribución. Tenemos por un lado los valores que toma mi variable aleatoria, que son 0, 1 y 2 respectivamente. Y por el otro lado, la probabilidad, que es la función de distribución de probabilidad, de que mi variable tome cada uno de esos valores. 0,2, el 20%. Muy bien, me lo dieron. En este caso son más generosos el ejercicio porque me están dando las probabilidades. Perfecto. 0,2. ¿Y la probabilidad de que solo maneje uno? 0,7. 0,7. Perfecto. ¿Y la probabilidad de que maneje los dos requisitos? 0,1. 0,1. ¿Qué deberíamos verificar para ver si está todo bien? Que sumen 1. Muy bien, tiene que darme exactamente 1, y eso ocurre, ¿no? Porque es 0,2 más 0,7 más 0,1. O sea, acá el ejercicio no nos llevó a hacer ningún tipo de cuenta o de cálculo. Perfecto, a graficar esta variable. Ahí otra vez, solamente trabajo en el primer cuadrante, en este tipo de ejercicios. Acá tengo la variable aleatoria X, y los valores que asume son 0, acá estaría 0,7, acá está 0,1 y acá está 0,2. A 0 le corresponde entonces 0,2. Así que vamos a graficar ahí un bastoncito que tenga altura 0,2. A 1 es la probabilidad más alta, o sea que es más probable que las personas encuestadas tengan un solo requisitos, y vuelve a bajar, tener 2, baja a 0,1. Ahí tenemos entonces la función de distribución de probabilidad. Eso sería lo que me están pidiendo en el ítem A. En el ítem B me están pidiendo la otra función, la función de distribución acumulada, que incluso la podríamos agregar como una fila más a nuestra tabla, para no tener que armar una tabla nueva, la podemos incorporar acá abajo. No era la suma de las probabilidades. Es correcto, muy bien.
anteriores. Eso, entonces es la probabilidad de que X, si es anterior, es que mi variable tome un valor menor, porque es la anterior, muy bien, o igual a un cierto X. Ahí está, porque voy acumulando, por eso necesito poner el menor igual, ¿no? Acumulo desde, bueno, acá desde 0, pero uno podría acumular desde menos infinito. Entonces, la primera vez cuando llego a 0, solo tengo para acumular lo que hay en 0, no hay más que eso, 0,2. Bien. Pero ahora cuando X toma el valor 1, yo tengo que sumar la probabilidad toda acumulada hasta antes de o igual a ese número. Y lo que tengo 0,9. Exacto, muy bien. Es 0,2 más 0,7, 0,9. Perfecto. Y cuando llego a 2, acumulo todo hasta ahí, inclusive, ¿no? Porque dice menor o igual. Eso me da 1. 1. Como tiene que ser siempre el último, acumulo el total. Y me dicen que también lo grafiquemos. La voy a poner debajo de la otra, así la vamos comparando, y de paso nos vamos ayudando con esa. Ahí está el 1, acá está el 0,9, y acá está el 0,2. Hasta antes de llegar a 0,2 no había nada acumulado. Entonces yo tuviese que representar algo, ahí lo que me conviene es un segmento horizontal, porque todo este tramo no hay nada. Pero cuando llego a 0, ahí salta a 0,2. Así que estaríamos en este punto. Pero aquí vamos a ubicar el 1 y vamos a ubicar acá el 2. Desde 0 hasta 1, ¿cuánto tiene acumulado? Desde 0 hasta 1. Sin tocar el 1. 0,2. 0,2, ¿no es cierto? Quedaría constante en 0,2, ahí. Pero al llegar al 1, ahí acumulamos casi el total, se fue a 0,9. Todo eso. Y desde ahí en adelante, se quedan 0,9 hasta llegar al 2, ¿no? Cuando llega al 2, ahí pega el salto y pasa a valer 1. Y de ahí ya mi variable aleatoria no va a cambiar más, porque no puede, ya acumuló todo y queda ahí. Así que ahí tenemos representada entonces la función de distribución acumulada. En ítem C les pide hallar esperanza y varianza, concepto que la clase que viene vamos a retomar. Pero la esperanza se define como el valor promedio esperado. En promedio, ¿qué valor es el que va a resultar en mi variable aleatoria? Y como es el valor promedio, lo que se hace o como se define es una sumatoria en donde yo a cada valor de mi variable aleatoria, o sea 0, 1 y 2, lo voy a multiplicar por su probabilidad, lo voy a pesar por su probabilidad. Este claramente es mucho más probable que este otro. Entonces, cuando yo los promedie, no puedo promediar a los 3 valores como si tuvieran igual chance, porque algunos son más probables que otros. Entre comillas, es como que este estuviera más veces repetidos y este muchas menos. Entonces no puedo promediar los 3 así sin ton ni son, sin considerar qué tan probables son. Entonces, multiplicar la variable por la probabilidad es como pesar, para que tome el peso que tiene cada valor. Por eso es que se lo define de esta manera, ¿no? Cada valor por su respectiva probabilidad. Entonces, el valor esperado o valor promedio, para nuestro ejemplo, sería 0 es el primer valor que puede tomar. ¿Por qué probabilidad? La probabilidad de ocurrencia era 0,2. Más 1 es el próximo valor que puede tomar mi variable por su respectiva probabilidad. Más 2 por 0,1. Eso me va a permitir obtener el valor promedio esperado. Mi consulta es a ustedes que por favor me digan cuánto les da esos cálculos. Obviamente el primer término se va a anular. Siempre que empecemos en 0, el primer término se va a cancelar. No por eso no significa que no tiene ningún peso, porque este 0,2 está restado de estos otros. Entonces sí se va a contemplar, sí va a equilibrar la cuestión. No es que porque se cancela no tiene ningún valor. Sí, la probabilidad que está acá no está acá. 0,9. ¿Qué es ese número que encontramos? Porque mi variable aleatoria, fíjense, que no puede tomar el valor 0,9. Los valores que tomaba son 0, o 1, o 2. El número 0,9 no está entre los posibles. Este es un valor teórico que no necesariamente tiene por qué coincidir con la variable aleatoria. Lo que me está diciendo este valor promedio es que si yo repitiera este suceso varias veces, o sea, agarro una persona que ingresa y le pregunto, ¿qué habilidades tiene? Bueno, tales, 0, 1, 2. Viene otra persona y le pregunto lo mismo. Viene otra persona y repito eso un número n de cantidad de veces.
y promediara todos los resultados que obtuve en cada una de las entrevistas, si yo promediara, ese número tendería a 0,9. Es decir, estaría en torno a este valor. Y está bien, porque fíjense que es el valor que mayor probabilidad. O sea que en promedio es esperado que la mayor cantidad de gente tenga una habilidad para este problema. Para otro contexto y otros problemas serán otras cuestiones. Pero para este, por el comportamiento, el valor esperado me está diciendo eso, que en valor promedio esperado para muchos casos, el promedio tendería a estar en torno del orden del 0,9 o el 1, para mi variable en particular. Una sola habilidad sería en general o en promedio general la que estaríamos encontrando mayoritariamente. Dice, un gerente elabora un plan para el año entrante. El beneficio B es función del costo I y de las ventas X. Y viene dada por la siguiente relación. O sea que el beneficio o ganancia va a estar dada por 20 pesos por la variable aleatoria X, que me dice que son las ventas, menos la variable aleatoria Y, que es el costo fijo. Entonces supongamos que este gerente elaboró entonces esta variable aleatoria, porque B también es una variable aleatoria que resulta de estas dos. Está bien que lo tome como una variable aleatoria, porque en realidad las ventas, no todos los días voy a tener las mismas. Habrá días que sean mejores, habrá días que sean peores, estaremos a fin de mes o a principio de mes, y eso va a hacer que estas ventas diariamente vayan cambiando. Y lo mismo el tema de los costos, porque si bien los costos fijos uno hace referencia a esos gastos que tenemos todos los meses, luz, gas, teléfonos, sueldos, proveedores, habrá días que gastemos más, habrá días que gastemos menos, habrá días que vendrá proveedor y tendré que pagar, habrá días que no vendrá. Pero lo que tenemos acá, tanto en X como en Y, es el promedio de todos los costos y el promedio de todas las ventas. Por eso son variables aleatorias. Y a partir de esta expresión obtendremos en definitiva la ganancia o beneficio. Lo que me pide el ejercicio es, las ventas y los costos son variables independientes. Información importante que la voy a remarcar. Ya veremos por qué en un ratito. Con los siguientes valores esperados y desvíos esperados. El valor esperado del costo es 1500. Acuérdense que también me dijeron que los costos eran una de las variables aleatorias. Específicamente los costos era la variable aleatoria Y. Pongámosla acá, así nos vamos orientando. Y lo que tenemos acá es el valor esperado de la variable aleatoria X, que son las ventas. ¿Bien? Valor esperado del costo, o valor promedio de todos los costos, valor esperado o valor promedio de todas las ventas. Podríamos pensarlas diariamente, ¿no? Promedio diario. Y aquí abajo tendremos respectivamente los desvíos. Aclaro también acá anotación. La esperanza se escribe así, esperanza de la variable aleatoria, y el desvío se escribe con una letra griega sigma, también de la variable aleatoria. X o Y, dependiendo cuál es la que nos estemos refiriendo en cada caso. A partir de esta información me dicen cuál es el valor esperado y el desvío de la variable aleatoria beneficio. Está bien, porque la de estas dos ya me lo dieron. Lo que me están pidiendo es que yo calcule lo mismo, pero de esta otra, de B. Entonces, lo voy a escribir acá. El valor esperado, esperanza, de la variable aleatoria B, beneficio, no va a ser ni más ni menos que el valor esperado de la expresión a la que es equivalente el beneficio, que es 20, no voy a poner la unidad, por X menos Y. ¿Sí? Y el desvío, como dije recién, la notación era sigma de B, no es otra cosa que el desvío de esa expresión, ¿no? 20 por X menos Y. Entonces vamos a empezar a recordar un poco y dar o explicar el concepto de esperanza matemática. Entonces voy a poner acá de título, o subtítulo mejor dicho, esperanza matemática. Como les dije recién, y más arriba, no es ni más ni menos que el valor promedio esperado de una variable aleatoria, y se denota así. Esperanza, y entre paréntesis de la variable en cuestión.
De forma simbólica uno usa X, pero fíjense que en nuestro caso tenemos X, Y y B larga. La esperanza matemática se define como la sumatoria desde i igual 1, desde mi primer valor, hasta n, ¿de qué cosa? Del producto entre los valores que puede tomar mi variable aleatoria y su respectiva probabilidad. Si yo quisiera calcular la esperanza de mi variable aleatoria x, tendría que tener todos los valores que puede tomar x y sus respectivas probabilidades. En este caso no necesito porque ya la me dio como resultado, ya me dijo cuánto es la esperanza de x. Y lo mismo la esperanza de y, la tengo como dato. Con lo cual, si bien esta es la definición, en este ejemplo, en el ejemplo número 3, este cálculo no necesito hacerlo porque ya me lo dieron. La esperanza matemática, además, cumple una serie de propiedades que sí las vamos a necesitar ahora para poder resolver este problema. Este sale aplicando propiedades, más que aplicando la definición. La primera propiedad dice que la esperanza de una constante por una variable aleatoria más otra constante es una transformación lineal. Así que esa constante las puede salir afuera multiplicando, y me quedaría entonces A por la esperanza de X más B. Aclaro por las dudas, aquí voy a aclarar que A y B son constantes. La única variable aleatoria es X. X es una variable aleatoria. Esta sí va a tomar distintos valores. Entonces, cuando tenemos la esperanza de una constante por una variable más otra constante, podemos sacar la constante afuera multiplicando, y la esperanza de B es la misma B. Entonces acá me va a permitir esta propiedad poder sacar este 20 afuera y utilizar el dato que teníamos acá, que lo conocemos porque la esperanza de X sabemos que vale 10.000, ¿ven? Otra propiedad que también la necesitamos y la vamos a usar en el mismo problema es la propiedad número 2. Dice que la esperanza de una constante es la misma constante. Por eso es que este término me quedó idéntico. ¿Bien? La tercera propiedad, que también vamos a usarla en el mismo ejercicio, dice que si yo tengo sumando ahora dos variables aleatorias, x e y, las dos son variables aleatorias, o sea que y lo aclaro acá, y también es una variable aleatoria, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. O sea que yo puedo calcular la esperanza de x por un lado, la esperanza de y por el otro, y sumar esos dos promedios, esos dos valores promedio. Y la última propiedad dice que si yo tengo ahora la esperanza de un producto de variables aleatorias, yo voy a poder expresarlo como el producto de esas esperanzas solo bajo una condición, y es que esas dos variables aleatorias sean independientes. Solo si x e y son independientes. Si no fueran independientes, no puedo transformar el primer miembro en el segundo, y lo que tendré que hacer es calcular ese producto, o conocer ese producto, y calcular la esperanza a partir de ello. Pero no voy a poder separarlo. No me serviría de nada que me den las esperanzas por separado para yo encontrar la esperanza del producto. Solo puedo hacerlo en caso de que sean independientes. Por eso yo les dije a ustedes aquí, subrayemos esto porque es importante. En este problema, si tengo que calcular la esperanza del producto en algún momento, voy a poder separar porque son variables independientes, solo en este caso. Con esta información vamos a agarrar entonces esta expresión que tenemos acá y vamos a calcular lo que me pidieron, que es el valor esperado del beneficio. Tenemos todas las propiedades y las vamos a usar. Quiero calcular el valor esperado del beneficio. Es decir, quiero calcular esta parte que está acá. Me la llevo para acá. Para nuestro ejemplo, lo que me va a quedar entonces es que la esperanza del beneficio, o la esperanza de la ganancia que voy a tener, es la esperanza de esta expresión. Es la relación que encontró el gerente para describir esta ganancia. Entonces, por la propiedad número 3, yo como tengo dos variables aleatorias, las puedo separar.
Entonces esto lo puedo escribir así. Esperanza, por un lado, de 20x, más la esperanza de menos 1 por y, lo puedo pensar. Acá me va a quedar lo mismo que haber sacado el menos acá afuera, pero lo quiero poner aquí adentro intencionadamente, porque después cuando tengamos que calcular el desvío, si no ponemos el menos acá y lo dejamos afuera, podemos hacer una lectura errónea. Así que intencionadamente yo a un número que está restando por otro lo puedo pensar como la suma del primero y el opuesto del segundo. Eso es lo que hice acá. Sencillamente lo escribí de otra forma que es más conveniente a la hora de trabajar con esperanzas y varianzas. Entonces, esta primera constante, C20, que está afectando a X, por la propiedad número 2, lo puedo sacar afuera, ¿no? Acá vamos a aplicar la propiedad 2. Y acá aplicamos la propiedad 3, si quieren. Las vamos a ir anotando qué fuimos haciendo en cada caso. Entonces me quedaría 20 por la esperanza de X, saco el menos 1 afuera, menos 1 por la esperanza de la variable aleatoria Y. Y esto es dato, porque la esperanza de X, lo dijimos recién, me lo dieron acá. La esperanza o valor esperado de X es este. Y la esperanza o valor esperado o promedio de los costos es este. Así que solo me queda ir y sustituir. No quiero bajar tanto, a ver si llego a tener toda la vista. Ahí va. Así que me quedaría 20 por 10.000 menos 1.500. 198.000. Eso, profe. Gracias, Totalmente. 198.500. Ahora sí, ven, le puse la unidad, porque ese es el resultado. Entonces quiere decir que el valor esperado o el promedio de beneficio es de 198.500 pesos. Bueno, así como calculamos entonces el valor promedio de esta ganancia o este beneficio, quiero calcular cuál va a ser el desvío. Antes de ir al desvío, voy a contarles un poco de qué la va esto del desvío, que es uno de los conceptos que más suele costar entender. Y se los voy a ejemplificar de esta manera. En este pequeño lugarcito que tengo acá libre, ahí voy a escribir y después lo borro. Supongamos que yo quiero calcular el valor promedio de las notas de 4 alumnos que obtuvieron en sus respectivos parciales. Y entonces, el primer alumno se sacó un 5, el segundo alumno se sacó un 5, el segundo también, el tercero también, y el cuarto también. Si yo quisiera calcular el promedio de notas que obtuvieron mis alumnos en ese parcial, como todo el mundo sabe, el promedio se calcula como 5, más 5, más 5, más 5, es tan obvio lo que estoy escribiendo, pero no importa, lo voy a escribir igual, sobre 4. Y eso me daría 20 sobre 4, que es 5. O sea que el promedio de calificaciones era, obviamente, al ser todos el mismo número, es ese mismo número. Ahora, si la situación hubiera sido la siguiente, si los alumnos, estos mismos alumnos u otros 4, se hubieran sacado en sus exámenes, el primero un 1, el segundo un 1, el tercero un 10 y el cuarto un 10. Y yo promedio, ¿sí? Hallo el valor promedio de esas notas, tendría 1, más 10, más 10, sobre 4, ¿verdad? Eso es 22 sobre 4, que es 5,5. Fíjense que prácticamente en los dos casos me dio el mismo promedio. Ahora, el 5 de arriba describe al conjunto de datos de la misma manera que los describe el 5,5 a estos otros. No, de ninguna manera. Porque si yo tuviese que decir cuál es el rendimiento de los alumnos en este parcial, diría, es un rendimiento medio. Alcanzaron con lo justo a la aprobación. Y es correcto, porque uno mira y ve que efectivamente el alcance es con lo justo, pero es un rendimiento medio, estándar. Ahora, si yo tuviera que describir a estos 4 alumnos a través del valor promedio que está acá, y dijera el rendimiento es medio, es incorrecto. Tanto para estos 2 alumnos, porque no es un rendimiento medio, me entregaron la hoja en blanco, estos chicos no estudiaron. Entonces no sería justo decir que el rendimiento de estos chicos es medio. Y tampoco sería justo decir que el rendimiento de estos 2 alumnos, que son excelentes, que sacaron notas la más alta posible, están bien representados con esta cantidad. Entonces siempre que se calcula el valor promedio de una variable,
se calcula junto con ello el desvío, porque lo que hace el desvío es justamente decirme qué tan bien o qué tan mal el valor promedio representa el conjunto de datos. Y lo que hace, o lo que se hace, es medir la variabilidad, en otras palabras, la distancia que hay entre el valor promedio y cada uno de los valores de mi variable. Acá tengo variabilidad 0, porque todos coinciden de manera exacta con este conjunto. En cambio acá, por supuesto que no voy a tener una variabilidad 0, voy a tener una variabilidad alta, porque este número no es un buen número para medir el valor promedio, o sea, para medir el valor promedio es ese, y no hay vuelta. Lo que digo es para representar a los demás valores, porque estos valores no están próximos a 5, sino que están en los extremos. Entonces, lo que se hace, o cómo se hace para medir la variabilidad, es restando. ¿Qué resto? Cada valor, ¿bien?, con el valor promedio. Voy midiendo esas distancias y las voy sumando. El único problema que tenemos cuando hacemos eso, no lo voy a detectar acá, porque acá me va a quedar 5 menos 5, 0, 5 menos 5, 0, sumo todo 0 y la cuenta me da 0, y está bien, porque la variabilidad en el primer caso es 0. Pero si yo hago esa misma cuenta acá, miren, me da 1 menos 5,5 me va a dar negativo. 1 menos 5,5 me va a dar negativo. Pero 10 menos 5,5 me va a dar el mismo número, pero positivo. Y cuando haga acá lo mismo, o sea que se terminan compensando y también me va a dar 0. Pero por motivos distintos. Me va a dar 0 porque se compensan los signos. Y esto no ocurre con este ejemplo, ocurre siempre. Por eso es que la varianza, para medir bien y compensar el tema de los signos, se define como la sumatoria, desde i igual 1 hasta n, de una diferencia entre los valores de mi variable y el valor promedio, y hay dos formas de compensar el problema de los signos, usando valor absoluto y sumando esas cantidades, o la otra forma que tenemos de eliminar los negativos es elevando todo al cuadrado. En general, la que se usa es esta. La que más se usa es la de elevar al cuadrado esas diferencias. Entonces ahí hago que todo me quede positivo. Y por supuesto, estas cantidades multiplicadas por su respectiva probabilidad. Así es entonces como se define la varianza de una variable aleatoria. Vamos a poner acá varianza, y se denota con B, y entre paréntesis, la variable que nosotros vamos a estar calculándole la variabilidad. Es qué tan cerca o qué tan lejos están los datos respecto de la esperanza matemática, respecto de este promedio. Tiene un pequeño inconveniente, mi varianza matemática. Esperen que me faltó poner adelante varianza matemática. Acá. Tiene un pequeño problemita. Y es, miren, si mi unidad de medida era el peso, al elevar todo al cuadrado, la unidad de medida de la varianza sería el peso cuadrado. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa unidad? Bueno, lo que se hace para resolver el problema de que las unidades me quedan al cuadrado, yo tenía un profesor que decía, si la variable se mide en vacas, me queda todo en vacas al cuadrado. Entonces lo que se hace en la estadística para compensar y volver toda la unidad original es crear otro medidor de la variabilidad, que es el desvío estándar, que se denota con esta sigma que les conté recién, y que lo único que hace es volver todo a su cauce. ¿Cómo lo hace? Fácil. Se saca la raíz cuadrada de la varianza de x. Y su única función es esa, es volver a la unidad original que tuvimos que crear para sacar los negativos. Y por supuesto tiene también sus propiedades, que son las que vamos a utilizar para resolver nuestro ejemplo. Entonces te queda la variable, la esperanza y el desvío, todo en la misma unidad. Las propiedades las voy a escribir a continuación. La varianza de una constante por la variable aleatoria más otra constante, puedo sacar la A, pero ojo, no sale exactamente igual que como salía en la esperanza. Acá en la esperanza salía tal cual, ¿ven? Acá sale, y tiene lógica, elevada al cuadrado. Y esto viene justamente de la forma como se calcula. Entonces me va a quedar elevada al cuadrado. Más, y esta se anula. ¿Por qué se anula? Por la segunda propiedad. Porque la segunda propiedad
dice que la varianza de una constante no es la misma constante como en el caso de la esperanza. La varianza de una constante es 0. Por eso es que este término no queda, se va. La tercera propiedad también dice que la varianza de la suma de dos variables aleatorias, ojo que acá no tengo ninguna constante, son las dos variables aleatorias, es la suma de las varianzas, las puedo separar como está arriba, solo si son independientes. Otra vez, me lo tiene que permitir el enunciado del problema. Si el problema no tiene esa aclaración, no podemos hacer uso de esta propiedad. Ahí va. Ahí tenemos otra propiedad. No existe nada para hacer cuando las variables se están multiplicando, ¿sí? Si las variables se están multiplicando, la varianza no es el producto. No, me dan dos cosas totalmente distintas, sean o no sean independientes. Y la última propiedad es lo que se denomina fórmula de cálculo alternativa, que en realidad es la más útil. Cuando quiero calcular varianzas, en general, la forma más rápida de calcularla no es usando la fórmula de la definición, como está acá arriba expresada. El que quiere ir por acá va, pero es más largo. La forma más rápida de ir es utilizando la esperanza, esta otra fórmula, la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado. ¿Por qué esta es más rápida? Porque en general la varianza siempre se calcula después de la esperanza. No tiene sentido calcular varianza si no tengo la esperanza matemática. Entonces, este término yo lo voy a tener. Lo único que tengo que hacer es elevarlo al cuadrado. Y solo me va a quedar en sí calcular este solo término. Es mucho más rápido que ir entonces por este camino. Hasta acá entonces, lo que estamos calculando nosotros es siempre a través del uso de las propiedades. Para el caso de la segunda parte del problema, que me piden el desvío, no va a haber diferencia. También lo vamos a calcular usando propiedades. Así que vengo acá, y ahora voy a calcular el desvío de mi variable aleatoria beneficio. Y para eso lo que necesito es esta. Para nuestro ejemplo, ¿cómo haríamos uso de estas propiedades para calcular el desvío estándar del beneficio? Nosotros necesitamos calcular el desvío estándar del beneficio, o sea, sigma del beneficio. Y para eso necesitamos calcular el desvío ¿de qué? De 20 por x menos y. El problema es que yo no tengo propiedades para el desvío, tengo propiedades para la varianza. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y primero vas a tener que calcular la varianza, y una vez que tengas la varianza, lo único que vas a tener que hacer es calcularle su raíz cuadrada. O sea, primero tenemos que pasar por la varianza para poder llegar al desvío. Porque de la varianza sí tenemos todas las propiedades que necesitamos. Entonces, hacemos eso. Vamos a calcular la varianza y vamos a aplicar las propiedades a partir de. Bien, a ver si fuimos entendiendo. Quiero que me digan ustedes qué propiedad tendríamos que aplicar primero. ¿La 1, la 2, o la 3 o la 4? La 1, La 1. porque el 20 está multiplicando. Perfecto, muy bien. ¿Y qué otra más? Porque ahí es como que tengo esta Y, ¿no? ¿Qué hago con esta Y? Y la 3. Y la 3. Y la 3 que tendríamos que estar seguros siempre, de que son sucesos independientes, pero como ya me lo habían dicho, como ya me lo dijeron acá, me quedo tranquila que la puedo aplicar. Muy bien, vamos a aplicar entonces la 1 y la 3. Yo voy a poner primero la 3 y después voy a hacer la 1 y les voy a explicar por qué. La 3, que es la que me permite separar, voy a hacer así. Varianza de 20 por x más varianza de menos 1 por y. Y ahora sí, apliquemos, como dijiste vos, la 1. Acá usamos la 3, la anoto, y ahora voy a aplicar la 1. ¿Cómo me queda si aplico la 1? A ver, ¿quién me dice? ¿No quedaría 20 al cuadrado? Perfecto. Por x. Por la varianza de x. Sí, la varianza Bien, de x. perfecto. ¿Cómo más sigo? Más la varianza de menos 1 por y. Muy bien, y ese menos 1 es una constante también. Entonces, ¿cómo sale? ¿Al cuadrado? Al pero cuadrado. es lo mismo. Muy bien, pero me va a quedar positiva. ¿Se dan cuenta? Claro. Ahí Sí. está la cuestión.
riesgo que a veces uno corre cuando aplica esta de entrada es que no se da cuenta que este número en realidad tiene que elevarse al cuadrado y entonces queda positivo. Si yo no paso primero por esta y asegurarme de que el menos quede ahí, un error muy común es que uno pone 20 al cuadrado por varianza de x menos varianza de y, y ahí está mal. Así que ojo con eso, que es el único problema que suele ocurrir, por eso yo les sugiero separar primero las sumas y último sacar las constantes. Así que me quedaría más, lo escribimos, para que quede bien claro, menos 1 al cuadrado por la varianza de y. Y ahora sí, tanto el valor promedio de x como la variabilidad de x como la variabilidad de y, yo la voy a sacar de mi tabla. Pero quiero que me digan qué particularidad observan. Son supuestamente estos dos valores, ¿no? 50 y 100. ¿Esto qué era, este 50 y este 100? ¿Era la varianza de las variables aleatorias? En la tabla. ¿Dice varianza acá? No. Dice desvío. No, es el desvío. Claro, entonces está bien si yo pongo 50 acá, 100 No te- no. A ¿No ver, tendría que hacer la raíz? la raíz o el cuadrado. Yo tengo el desvío, mirá, tengo el desvío, pero necesito reemplazar una varianza. El desvío es la raíz cuadrada de la varianza. Tengo esto y quiero esto. ¿Una raíz o una potencia es lo que tenemos que hacer? Yo la despejo de acá, la varianza de x la puedo pensar como el desvío elevado al cuadrado. Entonces, si a mí en el cuadro me dieron el desvío de la variable aleatoria y, para que sea varianza solo tengo que elevarla al cuadrado. ¿Sí? Así que acá, ojo con eso, también es otro error común. Esto sería 20 al cuadrado por 200 será el desvío de x. Lo tengo que poner al cuadrado. Más 1, me va a quedar positivo, por 50 elevado al cuadrado. Ahí sería entonces. Acuérdense esto que les voy a decir siempre. El desvío es más chico que la varianza, porque la varianza como queda todo elevado al cuadrado, queda todo agrandado. Entonces cuando a mí me dan la varianza y yo tengo que ir al desvío, como tengo que achicar, ahí calculo raíz cuadrada. Pero si es al revés, si tengo el desvío y necesito varianza, tengo que agrandar, tengo que elevar al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó acá? Me dieron desvío y yo necesitaba varianzas. Por eso tuve que elevar todo al cuadrado, para agrandar. Ahora ¿Profe, no tiene que sumar el 1 también? Mira, esto era 1 al cuadrado, que está multiplicando Sí. por este número. Entonces 1 Listo. por eso no lo puse. Bien, y ahora solamente me queda hacer cuentas. Esas cuentas que me va a dar, no se asusten, números feos, porque está todo elevado al cuadrado. Esto sería 20 al cuadrado. 6 millones. Dale, ya lo tenés, decime. Es un número horrible, ya sé. Sí. Pero es un ratito, después ya le sacamos la raíz cuadrada y lo tenemos. 16 millones, 2.000, 4.000, algo así creo que era. Creo que había 0. 2.500. Sí, 00250. 2.500, ¿cuánto? Muy bien, 16 millones, 2.500. Esa es la varianza. La varianza. Y a mí que me habían pedido que yo calculara el desvío. Es a ese Pero número. a ese número le aplicó la raíz. Claro, exactamente. Entonces, esto era varianza. Lo vamos a escribir acá todo. Y el desvío, entonces, del beneficio es la raíz cuadrada de ese número. Es la raíz cuadrada. ¿Cuánto te dio esto? Creo que daba 4.000 y pico. 4.312. 4.000,3 o 4.030, si lo queremos redondear aproximadamente. Esto sí tiene más sentido. O sea que el valor esperado de ganancia son estos 198.500 pesos, con un más menos, con una variabilidad de 4.000.